Dios les bendiga. Dios les bendiga más. Mi nombre es Karina López, hija inicial de esta casa. Gracias a mi querida hermana Birmania, que fue la primera que me extendió una invitación cuando aún no éramos iglesia. Y el Señor me ha dado un tema. El Señor siempre me baja unos temas fuertes. Esta es mi segunda prédica, como le decía la pastora. Y Dios hace las cosas inexplicablemente, bajo su gracia siempre. Porque cuando la pastora nos envió el calendario de que nos tocaba predicar, hace mucho que a mí me tocaba predicar. Y yo le decía a mi Mardoqueo, que es mi hermana Charosky, yo no estoy lista. Yo no estoy lista para subir ahí. Hay cosas que yo tengo que trabajar. Y ese día la pastora me dijo, tranquila, tenemos un invitado, no te va a tocar por ahora, pero ve montando tu prédica porque tú vas a subir ahí. Y para la gloria de Dios, miren cómo estoy aquí hoy. Dios es bueno, señores. Si se lo digo yo, que es a pulso que te... Ay, Dios mío. Dios me entregó un tema fuerte para mí, que es el orden. Y la pregunta es, ¿está nuestra vida caminando bajo el orden de Dios? Y yo le escribí, le dije, pastora, este tema, ¿será este? ¿Será la obediencia? ¿Será la disciplina? Que son temas que yo siempre he tenido que trabajar en mí. Y un día, bueno, el lunes, bajando de mi casa, que voy para el trabajo, yo estoy trabajando híbrida, o sea, entre remoto y presencial, y el lunes me tocó ir al trabajo y voy bajando. Y al lado de mi carro veo un carro con los cristales claros en un completo desorden, con basura, cajas, vouchers. Y yo le tomo foto y le digo, pastora, Dios me está hablando. No puedo salir de este tema. Este es el tema que yo voy a llevar. Y me engranojé. Yo dije, Dios mío, este carro no es del residencial, estaba hasta mal parqueado y todo. Y yo, Dios mío, ¿cómo una gente puede vivir en ese desorden? Pero sí, a veces estamos bajo el desorden y ni cuenta nos damos. Creemos que estamos bien cuando no es así. Como vemos en Génesis 1, desde el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ya lo dijo mi querido Rayleigh. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En ese momento Dios comenzó a poner el orden donde había mucho caos. Padre, gracias. Gracias, Señor, por permitirme estar aquí hoy en día, porque tú siempre obras de manera ordenada. Aún en el principio de la creación de todo, hiciste todo lo bueno y perfecto en gran manera. Ciertamente, como buen padre, eres igualmente que deseas que llevemos una vida organizada. Señor, tu voluntad es que hagamos todo decentemente y en orden, porque de la manera que piense, así viviré. Gracias, Señor, por permitirme estar aquí. En el nombre de Jesús, amén. Aquí vemos cómo el orden es el principio creativo con el que Dios comienza a trabajar. ¿Alguien me dice el por qué? ¿Alguien sabe por qué? Porque solo cuando hay orden, Dios comienza a operar en nosotros. El orden siempre traerá vacío. No, el desorden siempre traerá vacío. En el desorden no hay paz, ni hay obediencia, no hay creatividad. No hay nada que venga de Dios en el desorden. No puedo comenzar esta prédica sin que sepamos el significado de la palabra orden. Según la Real Academia de la Lengua, el orden es la colocación de las cosas en el lugar que le corresponde. La palabra orden aparece en la versión Reina Valera 1960 más de 65 veces. Y en la parte final de la Biblia, que está la concordancia, nos dice que el orden es estatuto, juicio, ley,
mandamiento y ordenanza. Juan, versículo 6, capítulo 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Primera de Timoteo 3:5, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? El mensaje de este versículo está bastante claro. Antes de que alguien pueda tener responsabilidades en la iglesia o cuidar de ella, primero debe ser capaz de gobernar bien en su propia casa. En otras palabras, su forma de liderar su hogar es un indicador importante de cómo liderará la asignación de Dios. Es interesante notar que la palabra gobierne en el griego original significa administrar o dirigir. En este contexto, se refiere a la habilidad de una persona para administrar y dirigir su casa de manera correcta. En este versículo nos enseña cómo nuestro comportamiento y acciones en el hogar tienen un impacto directo en nuestra comunidad y en nuestra relación con Dios. Colosenses 2, del 5 al 6. Porque aún no estoy con ustedes, siempre los recuerdo y me alegro de saber que son ordenados y que siguen confiando plenamente en Jesucristo. Ustedes han aceptado a Jesucristo como su dueño y Señor, por eso deben vivir como a Él le agrada. Primera de Corintios 14:40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Éxodo 40, capítulo 4. Y meterás la mesa y la pondrás en orden, y meterás el candelero y encenderás sus lámparas. O sea, en muchísimos versículos de la Biblia, Dios nos manda a andar en orden. ¿Qué acciones nos alejan del orden de Dios? La primera acción es la desobediencia a los mandamientos de Dios. Primera de Samuel 15:22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. A veces hacemos un ayuno, que ciertamente es un sacrificio, porque ¡ay! Pero estamos en desobediencia. No estamos haciendo nada. Dice, ciertamente obedecer es mejor que hacer sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. La desobediencia a la voluntad de Dios rompe el orden divino y trae consecuencias graves. La acción número 2, orgullo y autosuficiencia. Ay, papá. Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento de la soberbia, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. El orgullo impide reconocer la autoridad de Dios, hermanos, y el orden que Él ha establecido. Esto es lo que nos lleva a una ruina espiritual. Por eso vemos tanta gente depresiva, tanta gente con ansiedad, tantos suicidios, tantas situaciones. Y es porque el orgullo nos impide ver cosas que deberíamos estar viendo para aplicarla y no las vemos porque estamos envueltos en el orgullo. Tercera acción, injusticia y falta de amor al prójimo. ¿Qué vivimos hoy en día, hermanos? ¿Quiénes son los que dicen que no andan en gente? Banda al prójimo. Porque de ahí es que estamos agarrados ahora en esta nueva tendencia. Sí necesitamos al prójimo. Porque si no fuera por el prójimo, si no fuera por mis hermanos, si no fuera por cada uno de los que están aquí, yo no estuviera aquí parada. Porque cuando yo estaba allá abajo en el fango, eran ellos los que estaban ahí. Hermana, estamos aquí. Entonces eso de que no ando en gente, para mí no aplica. Y espero que para ustedes también. Y que lo puedan trabajar y analizar. Sí, nos necesitamos los unos a los otros. Para eso Dios nos creó. Miqueas 6, capítulo 8. Oh hombre, te he declarado lo que es bueno
¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar con misericordia y humillarte ante Dios. La injusticia y la falta de compasión rompen el orden social y moral que Dios ha instituido. Cuarta acción, rebelión contra la autoridad. Romanos 13:1. Sométase toda autoridad a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. Dios ordena que nos sometamos a las autoridades legítimas. Rebelarse contra ellas cuando están dentro de la voluntad de Dios es rebelarse contra su propio orden. Mentira y falsedad. ¿Qué es lo que vivimos ahora en este tiempo de redes sociales? Que todos somos ricos, millonarios, empresarios, emprendedores, freelancers, la criptomoneda, la cosa, y tú te quedas. Y tú a veces te sientes, ¿y qué es lo que yo no estoy haciendo? Voy a abrir un OnlyFans. No es un OnlyFans, lo que está ahora de que facturando. Cuarto, Fast to Furious. Y así mismo como llegan, se van, se van. Proverbios 12:22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. La mentira y el engaño distorsionan la verdad y crean caos en las relaciones humanas, alejándonos del carácter y del orden divino. Número 6, inmoralidad sexual. Primera de Corintios 6:18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. La inmoralidad sexual es una transgresión que deshonra el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, y altera el orden de la pureza que Dios ha establecido. Número 7. Codicia y amor al dinero. Primera de Timoteo 6:10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La codicia rompe el equilibrio de la vida espiritual y el material que Dios quiere para sus hijos, llevando el desorden y la avaricia. Hoy en día vemos mucho este accionar. Paso número 8. Falta de perdón y rencor. Díganmelo a mí, le habla mamá. Efesios 4, del 31 al 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Guardar rencor y no perdonar crea una desunión y un caos emocional fatal, alejándonos del plan de Dios para una vida de paz. Este punto número 8 yo tuve que trabajarlo fuertemente, porque a mí me costaba perdonar. Me hacías algo, ya yo estaba rebosada. Me hacía de cuenta que tú no existías. Y todo va por ahí. Pero luego al llegar aquí entendí que eso no le hacía daño al otro, era a mí. Eso me estaba consumiendo. Eso estaba ocupando el espacio que Dios quería utilizar mío en otro don, y eso estaba ahí latente y no me dejaba fluir. La falta de perdón es esencial.
Cada quien da lo que tiene y mucha gente te va a dañar bajo sus carencias no tratadas. Entonces tenemos que perdonar aunque nos cueste. No es fácil, no es de hoy para mañana. A mí, miren el tiempo que yo tengo aquí. Yo inicié esta iglesia y poco a poco lo he ido trabajando. ¿Y saben qué? Lo estoy logrando. Gracias a Dios. Acción número 9. Negligencia en la oración y relación con Dios. Ay. Dios dice, estate tranquila que te agarro en la bajadita. Ahí es que te voy a agarrar. Señores, la falta de comunión con Dios te deja un vacío enorme. Te empieza a llegar todo. Entra todo a tu vida porque no estás en comunión con Él. Él no sabe, Él está ahí, omnipotente, omnipresente, pero si tú no le hablas, Él no sabe lo que tú llevas dentro, en lo que tú quieres que Él te ayude a cambiar, en lo que tú quieres mejorar, en la idea creativa que tú quieres para un emprendimiento, para ayudarte con tu salud, para ayudarte a tu unidad familiar. Tienes que tener una relación con Dios. Mateo 24:41 nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La falta de comunión con Dios mediante la oración y la meditación en su palabra nos desvía del orden espiritual que Él ha diseñado para nosotros. Y ya vamos con el último accionar de esta parte, que es la falta de disciplina y autodominio. ¡Ay! Voy para el gimnasio el lunes y te paso un año y tú no vas por ahí. Voy para el médico a chequearme. Pasan 2 años y usted no va por ahí. Después le da un dolor, le descubren algo. ¿Y quién fue el negligente? ¿El médico? No fue el médico, fue usted que no tuvo disciplina de ir a sus chequeos anuales o semestrales, por ponerle un ejemplo, porque eso va más allá. Dice Proverbios 25, capítulo 28, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene renda. La indisciplina y la falta de control sobre uno mismo crean desorden en la vida personal y nos alejan de la vida ordenada que Dios desea para nosotros. Estas acciones no solo rompen el orden establecido por Dios en nuestras vidas, sino que también causan caos, separación en nuestra relación con Él y con los demás. Mantenerse en el orden divino requiere obediencia, humildad, justicia y una relación constante con Dios. Vamos a ver estas cualidades plasmadas en personajes del Antiguo Testamento. Vamos a ir al libro de Josué. Veremos en 4 pasos la conquista de la tierra prometida, Canaán, bajo el liderazgo de Josué y el sucesor de Moisés. Lo primero que hizo Josué fue la preparación para la conquista, que está en Josué capítulo del 1 al 5. Dios comisiona a Josué tras la muerte de Moisés y Dios ordena a Josué que lidere a Israel en la conquista de Canaán. ¿Qué fue lo que le ordenó? Que ordene. Dios le dio una orden. Se le exhorta a ser valiente y obediente a la ley. Luego llega el cruce del río Jordán. Josué organiza al pueblo y con el arca del pacto cruzan milagrosamente el río Jordán. ¿Quién dividió el río Jordán? Dios, que se divide como lo hizo en el Mar Rojo. Renovación del pacto. En Gilgal los israelitas celebran la Pascua y se circuncidan como símbolo del pacto con Dios. Conquista de Canaán va del capítulo 6 al 12. Bajo instrucciones divinas, los israelitas rodean la ciudad de Jericó durante 7 días
y las murallas caen tras gritos y el sonido de las trompetas. Israel inicialmente es derrotado. ¿Adivinen por qué? Porque había un señorito llamado Acán que desobedeció a Dios y se quedó con un botín prohibido. Tras él corregir el error, Josué guía al pueblo a la victoria. Distribución de la tierra en Josué del 13 al 22. Josué divide la tierra de Canaán entre las 12 tribus de Israel. Se especifican las fronteras y ciudades asignadas a cada tribu. Se establecen ciudades de refugio y se designan ciudades para los levitas. La parte ya 4, despedimos a Josué y se renova el pacto, capítulo del 23 al 24. Al final de su vida, Josué convoca al pueblo y les recuerda la fidelidad de Dios y las bendiciones que han recibido. Les advierte sobre los peligros de la idolatría y les insta a servir solo a Yahweh. La renovación del pacto, instándoles a elegir servir, a quién servir. Él declara: yo y mi casa serviremos al Señor. En conclusión, a través de Josué, Dios lidera a un pueblo demostrando que la obediencia a su palabra trae bendición y victoria, mientras que la desobediencia trae castigo, como le pasó a Acán. Pero Josué siempre se mantuvo firme y obediente ante los llamados que le hacía el Señor. Incluso así pudo darse cuenta de que Acán había tomado este botín para poder manejar la situación y que no todo se fuera a la borda, porque estaban luchando para tener la tierra de Canaán. No podían darse el lujo de perder ante esas tribus porque no iban a cumplir con el designio que Dios le había otorgado. Ahora ilustremos el ejemplo a través del libro de Samuel, en el que relata la transición de Israel de una teocracia gobernada por jueces a una monarquía bajo la dirección de los primeros reyes. El libro está centrado en 3 figuras principales, que son Samuel, Saúl y David. El nacimiento y llamado de Samuel. Nacimiento de Samuel. Una mujer estéril llamada Ana ruega a Dios por un hijo y promete dedicárselo desde su nacimiento al Señor. Dios responde su oración y nace Samuel, quien es entregado al servicio del templo bajo el cuidado del sacerdote Elí. Llamado de Samuel. Dios llama a Samuel cuando aún es un niño y lo establece como profeta de Israel. Liderazgo de Samuel, capítulo del 4 al 8. Estamos en el libro de Samuel, primera de Samuel. Los israelitas son derrotados por los filisteos y el arca del pacto es capturada. La presencia del arca trae calamidades a los filisteos. ¿Por qué? Porque cuando algo no le pertenece, le va a traer calamidad. A veces nos enfocamos en perseguir cosas que no son para nosotros y que cuando las obtenemos, la afanamos tanto, la obtenemos y eso nos trae desgracia. Y lo vemos esto día tras día. Los filisteos a esta arca del pacto traerle calamidades, ¿qué hicieron? Ellos devolvieron el arca a Israel. Déjame devolver ese problema, yo no quiero más situaciones. Devuelven el arca del pacto. Samuel se convierte en líder y juez de Israel, guiando el pueblo hacia la victoria sobre los filisteos. Sin embargo, cuando envejece, los israelitas piden un rey como las demás naciones, un rey joven. Entonces, aquí es que llega el reinado de Saúl. Samuel capítulo 9. Del 9 al 15. Dios instruye a Samuel a ungir a Saúl como primer rey de Israel. Saúl logra las victorias militares importantes, pero adivinen qué, pronto desobedeció a las instrucciones de Dios en varias ocasiones y por su desobediencia Dios rechaza a Saúl como rey. Le dio la oportunidad a Saúl de liderar. Ganó muchísimas batallas, pero al final pudo más lo que él quería que lo que Dios le estaba direccionando. Tomó sus propias decisiones, desobedeció y Dios lo rechazó. La unción de David y la decadencia de Saúl.
capítulo del 16 al 31. Dios envía a Samuel a ungir a David, un joven pastor de Belén, como el próximo rey de Israel. David se convierte en un héroe nacional al derrotar al gigantesco filisteo Goliat con una onda, demostrando su fe en Dios y ganándose el favor del pueblo. Saúl, lleno de celos por la popularidad de David, oigan cómo es la cosa, después que él tenía el trono, que ve que David está haciendo el trabajo bien, que él fue destronado, él se pone celoso y envidioso. Intenta matar a David varias veces. David huye y pasaba los años como fugitivo, pero se niega a levantar la mano contra el ungido de Dios, porque Saúl estaba ungido. Saúl, desesperado por la derrota frente a los filisteos, consulta a una divina para invocar el espíritu de Samuel. Pero es que Saúl no coge cabeza. Pero entonces, oigan lo que hizo la divina. La divina le profetizó su muerte. Entonces, este libro de Samuel nos narra tanto el fracaso de Saúl debido a su desobediencia, como la elección de David, quien sería el modelo de rey conforme al corazón de Dios. El libro destaca la soberanía de Dios en la elección y rechazo de los reyes, así como la importancia de la obediencia a su voluntad. En el último ejemplo, vamos a hablar de Elí, quien fue un sacerdote y juez en Israel, mencionado también en el libro de Primero de Samuel. Aquí algunos detalles importantes sobre su papel en la historia bíblica. Sacerdote de Silo. Elí servía como sumo sacerdote en el tabernáculo principal de Israel, antes de que el templo de Jerusalén fuera construido. Tanto el arca del pacto estaba custodiada y desempeñaba un papel clave en la adoración y sacrificios del pueblo de Israel. Fue el mentor de Samuel. Elí es conocido por ser el mentor de Samuel y fue quien le ayudó a reconocer la voz de Dios cuando fue llamado por primera vez, instruyéndolo a decir: habla, Señor, aquí escucha a tu siervo. Problemas con sus hijos. Elí tuvo 2 hijos, Ofni y Finés, quienes también servían como sacerdotes, pero eran muy corruptos. Ellos abusaban de sus funciones sacerdotales, robando ofrendas y explotando a las personas que acudían a adorar. Aunque Elí sabía de los pecados de sus hijos, no los reprendió con suficiente firmeza ni los destituyó de sus cargos. Debido a esto, Dios le envió un mensaje de juicio a través de Samuel, anunciando que su familia sería juzgada y que su sacerdocio terminaría. Muerte de Elí. Durante la batalla contra los filisteos, el arca del pacto fue capturada y los hijos de Elí murieron. Cuando Elí, ya muy anciano y ciego, escuchó la noticia de que el arca del pacto había sido capturada, cayó de su silla, se rompió el cuello y murió. Tenía 98 años al momento de su muerte y había juzgado a Israel durante 40 años. ¿Qué concluimos aquí? Elí fue un líder espiritual importante para Israel, pero su historia es una advertencia sobre las consecuencias de la falta de disciplina y la responsabilidad en la familia. Aunque fue fiel en muchos aspectos de su vida, en el servicio a Dios, su tolerancia hacia el pecado de sus hijos condujo a su caída y al fin de su linaje sacerdotal. Debemos de ser un ejemplo no solo en el ámbito espiritual, sino también en el ámbito familiar. Debemos estar dispuestos a examinarnos nosotros mismos y hacer los cambios necesarios. Si descubrimos que estamos fallando en nuestro liderazgo en el hogar, debemos trabajar constantemente en mejorar en el hogar y demostrar que somos dignos de confianza. Esto incluye no solo liderar a la familia, sino también mantener un hogar ordenado y administrar bien nuestras finanzas. ¿Cuál debe ser nuestra oración entonces? La misma de David en el Salmo 119, capítulo 133. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Cuando le damos la oportunidad al Señor de que camine en nuestras vidas,
Él cambiará nuestros pasos. No será fácil, nadie dijo que lo fuera, porque venimos ya en desorden en cualquier aspecto de nuestras vidas. El desorden que pueden tener mis hermanos no es el mismo que yo tengo, pero cada uno en su caminar en esta vida debe de hacer ajustes porque no somos perfectos, perfectos solo Dios. Pero Él se encarga de transformarnos, guiarnos, de quitar, de poner, pero siempre nos respalda si venimos con un corazón dispuesto a recibir lo que Él tiene para nosotros. Hasta aquí esta enseñanza. Ahora yo voy con mi testimonio personal. Cuando yo llegué aquí, yo no abría ni la boca. Bueno, la pastora lo sabe, pero me voy un poquito más atrás. Yo llegué aquí a través de mi hermana Birmania, pero Dios tiene un orden cronológico para todo. En mi trabajo, los que están aquí que son de mi trabajo saben, yo duré 3 años en una posición pendiente de reubicar. Pendiente de reubicar es que tú no tienes una posición, sino que donde te necesitan, ahí te mandan. Yo le pedía, dentro de mi desorden, en ese tiempo, mucho a Dios, porque me afincara en un lugar donde ya yo pudiera estar tranquila, porque tanta movilidad da mucha inestabilidad. Ahí es que yo llego a donde está Birmania. La gloria sea para Dios, Birmania, ¿oíste? Birmania, que me veía atribulada siempre con mis temas y mis situaciones, siempre estaba ahí para darme una palabra. Yo recuerdo que ella me decía, no eres tú sola la que tiene situaciones, yo estoy orando para que mi familia vaya para la iglesia y esté mi esposo ahí, mis hijos, y mírenlo ahí donde están. Me glorifico, yo te escuchaba siempre. Robin va para la iglesia, míralo ahí donde está sentado y tus hijos, los 3, sirviéndole al Señor. ¿Cómo no vamos a creer en Él? Birmania me invita a la célula bíblica que impartía la pastora Indira Sid en la Fundación Prosperanza. La señora, porque ahí todavía no era pastora, la señora Indira Sid. Ahí duramos un tiempo bastante edificante. Ahí fue que yo llegué atribulada. Luego fui dejando que el Señor trabaje. No fue fácil, me resistía. Había días que no iba, pero nunca me desaparecí por completo, ¿verdad, Birmania? Yo venía tratando la situación de que mi mamá tuvo que irse a destiempo fuera del país. ¿Por qué a destiempo? Porque uno nunca está preparado para separarse de su madre. Mi mamá se tuvo que ir buscando visa para un sueño y mi papá perdió su empresa que tenía una imprenta. Entonces había que batallar. En ese momento yo no lo veía como lo veo ahora. Al año de mi madre irse, le dan un diagnóstico porque se desmaya en su trabajo, que era cáncer en el seno izquierdo. Y ahí yo decía, papá, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Dime. Mientras yo estaba en depresión, muy triste, claro, mi mamá era la que me estaba dando apoyo a mí, cuando yo debería de ser la que le dé apoyo a ella. Pero mientras eso pasaba, yo tenía un corazón endurecido, porque yo decía, ¿por qué mi mamá se tuvo que ir? ¿Por qué mi papá tuvo que perder su empresa? Si papi no hubiese perdido su empresa, mami no se tuviera que ir. Pero yo no soy Dios y Dios tenía su diseño preparado. Si mi mamá no se va, quizás no estuviera viva, porque allá fue que trabajaron su enfermedad, porque aquí, mientras ella iba a un seguimiento, nunca le descubrieron nada. Mientras que allá, cuando se desmayó, que le hicieron sus estudios, ahí salió. Inmediatamente había que operar y cortar ese seno. Mientras mi mamá batallaba allá prácticamente sola, nosotros batallábamos aquí también, porque teníamos un préstamo hipotecario que había que pagar.
y papá había perdido su empresa. Y mi trabajo no me traía muchos ingresos porque yo era nueva. Entonces hubo que luchar. Pero ¿qué pasó? Mientras eso pasaba, yo me llené un poco de rencor con papá. Y teníamos muchos roces, teníamos choques, chocábamos mucho. Eh, yo me refugié en comprar tereques, en irme a las fiestas. Eh, yo estaba, ya ustedes saben, yo tenía un vacío existencial tan grande que busqué refugio en cosas que yo pensaba que me iban a llenar, pero no era así. Fue un tiempo muy difícil, me costó mucho que me llegara el aprendizaje como Dios quería que yo lo viera, porque yo lo veía de otra manera. Y yo decía, ¿por qué yo no puedo estar con mi mamá? Yo no tenía visa. Yo tenía que estar aquí con papá y Saúl. Saúl aún no trabajaba, estaba muy joven todavía. Pero Dios es tan bueno y misericordioso que sacó a mi mamá de ahí. Y mi mamá es disciplinada y es fiel a Dios. Su fortaleza y su comunión con Dios le ayudó mucho. Porque cuando yo tenía que darle apoyo a ella, era ella que me lo daba a mí. Miren a mamá aquí. Pero ¿qué pasa después? Después se me querían llevar a papá. Primero casi pierdo a mamá y luego casi pierdo a papá. Entonces ahí Dios me dijo, tienes que reconocer lo que tienes. Tienes que amar a tus padres. No seas desobediente. Te doy una oportunidad de tenerlos contigo nuevamente. Valóralos. Haz todo lo bueno que puedas hacer por ellos. La vida es corta. El tiempo aquí es corto. Prepárense para lo que viene después. Y para que podamos llegar a lo que viene después, tenemos que aquí ser un modelo de ejemplo de Dios. En el 2021, ¿verdad, papi? Mi papi sufre una caída de un tercer nivel. ¿Cómo? No sabemos. Mi abuela le dijo, ve cheque al tinaco a ver si tiene agua. Y lo último que papá recuerda es tendido en el piso en posición fetal. Tuvo fractura craneal. Duramos una semana en intensivo, me dejaban verlo solamente 5 minutos. Pero Dios le dio su victoria. Duramos un mes en casa de mi tía, que se lo agradezco en el alma porque su esposo es médico para poder darle un seguimiento. Y ahí lo tenemos a papá sentado, ¿verdad, papá? Entonces, ¿cómo no creer en la fidelidad de Dios? Si Dios no muestra cada día su fidelidad que tiene con nosotros. Sí, pueden pasar a la siguiente foto. Aquí fue mi bautizo en el 2022. Ya la pastora me decía, mija, ¿y cuándo es que te va a bautizar? Cuéntame. Y yo, pastora, ese día llegará, no se preocupe. Señores, hasta que llegó el día y miren eso que descendió detrás. Y la pastora que estaba ahí, el que estaba ahí le puede decir, la abrí, todo estaba sereno, la abrí, yo, pastora. Cuando yo me sumergí en esas aguas, señores, Dios se reveló de una manera inexplicable. Y desde ese día dije que iba a servir al Señor, me iba a ir formando. No ha sido fácil, no lo es, no les he dicho que ha sido fácil.
Pero aquí estamos y mírenme dónde estoy hoy. Nunca me imaginé aquí parada. Mi prédica, como les dijo la pastora, fue en pandemia, fue por Zoom. Y aquí estamos. Porque la fidelidad de Dios es inmensa e inexplicable. Y cuando a veces creemos que Él no nos está escuchando, si le hablas, Él te escucha. Si le pides con fe, Él te va a cumplir. Pero tienes que ir con un corazón humilde delante de Él, sin pretensiones, sin oraciones solamente de pedidera. Ay, mándame dinero, Señor, que tengo la tarjeta ya. No. Señor, mándame una idea creativa de donde pueda generar ingresos para yo poder pagar lo que debo. Oración con intención. Entonces, yo les invito, hermanos, a que no se alejen del camino de Dios. Vemos lo que sucede afuera y es como si estuviéramos en Sodoma y Gomorra, y me perdonan. Los tiempos que estamos viviendo están muy difíciles. Se lo dice una persona joven, que estoy reconociendo lo que hay afuera porque ya tengo la madurez de ver los ambientes. Y ahí afuera no hay nada. Que Dios me los cubra, que Dios les guarde, y hasta aquí me trajo. Mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Lo hizo conmigo, que no puede hacer contigo, hermano. Sé que lo harás otra vez. Abre tu corazón, entrégale tu vida a Cristo. No somos perfectos, Él va trabajando con nosotros poco a poco. Confiaré, En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. gracias. Dios les bendiga.